Muy buenas noches, estimados videos oyentes. Este video, que lo dedico en forma anónima, es un video reflexivo acerca de la unidad que Cristo ha querido lograr en la humanidad. Porque para mí y para muchos reflexivos, personas reflexivas, la unidad no es nada satánico. Al contrario, es la voluntad de Dios que logremos la unidad en Cristo Jesús. Yo he estado siguiendo casi fielmente los videos del padre Luis Toro Jaimes, sacerdote católico. Realmente quisiera decirle al padre Luis Toro que lo admiro y que sinceramente hasta la fecha no ha habido ningún debatista que pueda vencerlo. Para mí es el único experto en escatología que ha logrado convencerme con sinceridad. Yo soy católico, sí, lo sé, y no por eso estoy hablando así, sino que hablo con sinceridad, porque hay que tener sinceridad para decir las cosas. Pero hay algo que le falta al padre Luis Toro, a pesar de que hasta ahorita he visto que todo lo que él ha dicho son verdades. Pero hay algo que le falta al padre Luis Toro, y esa verdad que le falta en el mundo al padre Luis Toro se llama la cobardía histórica. Vencer la cobardía histórica. Esa cobardía histórica que hasta la fecha nos mantiene divididos, tanto a católicos como a iglesias extraoficiales. Porque valgan verdades, Jesucristo, Él formó, sí, una sola iglesia, oficialmente, porque Él mismo le otorgó ese peso oficial. Y eso, aunque no le guste a nadie de los protestantes, hermanos, eso es una verdad y así está. La iglesia oficial, la iglesia apostólica. Es cierto eso. Pero hay otra verdad mucho más grande, que es la verdad del poder del Espíritu Santo. Esta verdad tan grande viene a nosotros porque viene de Dios. Y Cristo mismo, muy aparte de la iglesia oficial, dejó que se formaran corrientes extraoficiales, seguidoras de Él. Este es el caso de los discípulos anónimos. Y no me vengan a decir que solamente fue un caso de un discípulo anónimo, porque la fama de Cristo crecía enormemente por todos los lugares. De hecho, que hasta hubo una corriente judaizante de exorcistas judíos, está escrito en el Nuevo Testamento, búsquenlo. Está escrito que quisieron imitar a los apóstoles y que las cosas no les fue bien. Pero sin embargo, la corriente extraoficial que los discípulos de Jesucristo, o los apóstoles, si no me equivoco, trataron de evitar, porque ellos no andaban juntamente con los apóstoles ni con los discípulos de Jesús. ¿No, Señor? Hay alguno por ahí que anda predicando en tu nombre, echando fuera demonios, haciendo milagros, etc. Y no anda con nosotros y se le hemos prohibido. Y Jesús les dijo, no se lo prohíbas. No se lo prohíbas a los tales, porque no están en contra de ustedes, están con ustedes. Fácilmente para cualquier lector, fácilmente, y para un católico, escatólico, como es el padre Luis Toro, estoy seguro, si él es sincero, y derriba esa cobardía histórica. Y esa cobardía histórica, por si acaso, no es solamente en la Iglesia Católica, que hasta ahora nos tiene divididos,
también es en los hermanos protestantes. Estos hermanos que hasta ahora no aceptan grandes verdades que solamente ha logrado descifrarlas con claridad, precisión bíblica de la Iglesia Católica. Muchas verdades, muchas verdades. Por ejemplo, la sucesión apostólica, la confesión de los pecados, la presencia real de Cristo en la Santa Cena, que se llama así cristianamente, que es la Eucaristía. Y tantas otras verdades, como el caso, por ejemplo, de la Virgen Santísima, por favor. Madre de Jesucristo. Jesucristo no tuvo hermanos de madre, hablando de madres sanguíneas. O sea, de hermanos sanguíneos, perdón. Está demostrado escatológicamente con claridad esa verdad. Y hay que ser sinceros, no hay que tener miedo de aceptar esas verdades. Y yo les digo algo. Yo digo en mis reflexiones, si el reformista Martín Lutero, si hubiese salido de la Iglesia Católica, no abandonando esas verdades, ahorita mismo la Iglesia sería otra cosa. Sería otra cosa. Hay muchas cosas, muchas exageraciones que la Iglesia Católica ha permitido que se formen en ella y hasta ahora las mantiene. Exageraciones, por ejemplo, del ruego a los santos. Exageraciones, por ejemplo, en el uso de imágenes. Exageraciones en un montón de cosas que realmente se han paganizado y se están permitiendo incluso hoy en día hasta una diosa Gesha, creo que si no me equivoco, que entró al altar mayor, que es lo máximo de la Iglesia Católica, en forma de elefanta con su elefantito, y le cantaron canciones marianas. ¿Qué cosa tiene que ver la Virgen Santísima con una porquería como eso? Esos son demonios. Los dioses que adoran a las naciones son demonios. Hay cosas que ya han pasado más de 2000 años. Y hasta la fecha seguimos todavía con el culto a las imágenes, con los rezos, largos rezos. Hermano, yo digo una cosa. Si realmente amamos a María Santísima, porque yo creo en la Virgen Santísima, creo de verdad, si amamos a ella y sabemos que ella ya no es como una criatura cualquiera, sino a semejante de un ángel de Dios en el cielo, ¿por qué no amamos a María en espíritu y en verdad? No, dirán algunos, ha dicho un pecado, una blasfemia, solo a Dios se ama en espíritu y en verdad, perdón. Entonces, ¿en qué naturaleza están arriba los santos que han subido? ¿En qué naturaleza están? Si está escrito que somos hechos a hechura y semejanza de Dios, y lograremos incluso alcanzar cosas que hasta ahora no conocemos, está escrito en la palabra, también se nos dice en la palabra también grandes misterios de que gozaremos de la deidad de Dios mismo. Participaremos de su divinidad, dice la palabra. Pero yo no quiero abusar de eso, sino al contrario, simplificar las cosas. Simplificar las cosas. Yo digo, yo no quiero, no porque yo sea alguien importante, sino porque está escrito en la Biblia y hasta ahora la hipocresía histórica nos mantiene separados, por eso lo digo. Es una cobardía histórica que hasta ahora se mantiene. Y eso debemos, los cristianos, todos aquellos que creemos en Cristo, realmente abrazar las verdades bíblicas. Y si Martín Lutero aquel tiempo se hubiera retirado con esas verdades, no despojándose de esas verdades, no despojándose de esas verdades, la Iglesia Evangélica hoy día haría, por ejemplo, lo que es la confesión de pecados, el pastor. También haría la presencia real en la Santa Cena, que ellos llaman así, la presencia real de Cristo en esa ceremonia. La imposición de manos pasaría a ser algo más poderoso, más espiritual, porque se ha demostrado a lo largo de la historia que también, como así hubo un Pedro
apóstol de Jesucristo. Está bien que Pedro era un ser humano, cometió errores y volvió a resarcirse. Bueno, eso es ley natural del ser humano, caer y levantarse. Pero hubieron a lo largo de la historia antipapas, y eso es histórico. Antipapas, eso hay en todas las iglesias, no solamente en la iglesia católica, eso es cierto. Y si es así, entonces las verdades son más poderosas todavía. Quiere decir que el Espíritu Santo puede glorificar a las iglesias cristianas. O no olvidemos que cuántas almas han salido de la iglesia católica por muchos factores, muchas de ellas también, y deben reconocer los sacerdotes, ha sido por descuido de la iglesia católica a lo largo de la historia, y estos últimos años se está preocupando por las almas católicas. Pero muchas almas católicas han salido de la iglesia porque no han encontrado el soporte de la fe para ellos, esas almas, luchar. Y se han salido y han andado divulgando por ahí: yo era católico, como si ser católico fuese la peor cosa. Más bien al contrario, es lo mejor que puede haber. Ser católico es lo mejor. Pero gracias a Dios han salido. Pero gracias a Dios también han encontrado. Claro, hay muchas otras veces han encontrado, por ejemplo, falsos pastores, falsas iglesias, sectas, ¿no? Pero han encontrado, hermanos, hay que ser sinceros, han encontrado una ayuda sin la cual hoy esas almas, y esas almas que han pasado ya a la historia, ¿qué hubiera sido de ellos, hermanos? Muchas de esas almas han salido del vicio, del pecado, hermanos, del pecado, de la inmundicia, y se han levantado y han sido grandes hombres a través de la historia. Y aún hoy en día hay almas que cuando andan errantes por el mundo buscando la verdad, al menos encuentran el amor de Cristo en algunas iglesias. Y eso es lo que debemos reflexionar hoy día. A ti, pastor de la Iglesia Católica, hermano en Cristo Jesús, poderoso escatólogo bíblico, Luis Toro, Padre Luis Toro, que Dios te bendiga y ojalá luches por la verdadera unidad de los cristianos, que realmente estamos esperando a aquel apóstol Pedro, porque Jesús le dijo: cuando tú vuelvas, reúne a tus hermanos, reconforta, reúne a tus hermanos, porque el tiempo es breve. El tiempo es breve, y tú, pastor, y tú, hermano Luis Toro, lo sabes. El tiempo es breve. Que la verdad triunfe sobre todo.